Sin duda, a lo largo de esta semana, la discusión, el debate que marcó los últimos días ha sido la renovación del Tratado de Libre Comercio. En esta cuarta ronda se han materializado algunas de las propuestas más difíciles de aceptar por la parte mexicana respecto, por ejemplo, a los componentes que deben de tener algunos sectores como el automotriz para su integración, o, por ejemplo, que el tratado tenga una vigencia quinquenal y después de eso tenga que ser revisado. Todas estas propuestas parecieran querer llevar la negociación por parte de Estados Unidos pues a una especie de callejón sin salida, difícil de superar, pero aún eso es un asunto especulativo. Por lo pronto, los negociadores mexicanos, el gobierno mexicano, insiste en que, bueno, ahí lo positivo es que las negociaciones continúan, que se sigue discutiendo, como diciendo, bueno, más allá de lo que se especule, incluso ayer el presidente Peña Nieto hizo una referencia al respecto, seguimos sentados y eso, por lo pronto, es mejor que no estar negociando. Pero vamos a ver, próxima semana va a ser capital, el 17 que termina esta cuarta ronda, se esperan declaraciones por parte de los tres países y noticias importantes que den cuenta de hacia dónde o si todavía el Tratado de Libre Comercio tiene algún horizonte por delante. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y 23 años hace ya de la firma del Tratado de Libre Comercio, y desde entonces, además del componente comercial, el desarme arancelario, la reducción de trabas para el comercio entre los tres países de América del Norte, la construcción de un mercado como el de América del Norte, ha sido un marco jurídico que ha ayudado a dar certidumbre, que ha ayudado a dar seguridad a la inversión y a los negocios en el país. Pues hoy, como sabemos, en la cuarta ronda de negociaciones de las 7 que se tienen previstas, las dificultades han ido en aumento, principalmente derivadas de la política proteccionista de Estados Unidos y las propuestas como, por ejemplo, las reglas de origen o la vigencia del Tratado de Libre Comercio por un plazo no más de 5 años para ser revisable en ese periodo, han comenzado a estar en la mesa y el futuro parece poco más que de difícil pronóstico, porque parece tratarse de propuestas casi inaceptables. Pepe Rubinstein, hola. No sé cómo lo estés viendo tú, cuáles sean tus pronósticos, aparte de la gripe que nos está dando a nosotros, no sé qué grado de gripe, catarro o pulmonía le esté dando. Es difícil hacer pronósticos cuando las situaciones cambian día por día. Lo que yo estoy viendo es que Trump se conduce como que él es el dueño del balón. Él maneja la pelota y todos los demás tienen que escuchar y tienen que seguirlo, y él es el que pone las reglas y el que dice cuándo y el que dice cómo. Pero hemos reaccionado favorablemente, nuestros negociadores han demostrado que hay vida después de un tratado con Estados Unidos. Nosotros, aparte de tener con Estados Unidos el tratado, el TLC, tenemos tratado con otros 45 países y hemos ido supliendo comercio de Estados Unidos. Por ejemplo, maíz se le está comprando a Brasil, a Argentina, y estamos en tratos con Australia. Realmente sí estamos respondiendo, y yo creo que lo que está ocurriendo es que le tenemos miedo al miedo, pero aún cancelando el tratado, siento que nosotros tenemos futuro y desde luego vamos a hacer todo lo posible para que el tratado siga adelante, porque nos conviene a los tres países y no sabemos hasta dónde esto es bluff. Pero lo importante es sentarse en la mesa de negociación, que es ahí donde se va a decidir el futuro del TLC. Eso es un poco lo que está diciendo el gobierno mexicano, ¿no? Al menos seguimos sentados. Claro, al menos se siguen discutiendo. Y nadie dijo que esto iba a ser un día de campo. Sabemos que iba a ser estiras y aflojes y que iba a haber momentos álgidos. Estamos atravesando por uno de ellos. Sin embargo, la actitud que estamos
tanto nuestros representantes centrales como quienes están en el cuarto de junto, están armónicamente trabajando y yo siento que están respondiendo a la altura de las circunstancias. O sea, dices, hay vida después de la vida. Hay vida después de la vida. Tonatiuh Velasco Frías, catedrático de la UNAM, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y la verdad es que Pepe vino hoy optimista, además echando valor por delante, sí. Pero hay algunos datos que nos llaman la atención. Sí, hoy simplemente leía las especulaciones, o las proyecciones, déjame decirlo más correctamente, las proyecciones sobre cuánto podría suponer en términos de volatilidad del peso, por lo menos en el corto plazo, una eventual cancelación o un eventual fracaso de la negociación. Dice, el peso, según una consultora británica, seguiría 25 y podríamos perder hasta 1% del PIB el próximo año de reducción en caso de ya no contar con este acuerdo comercial. Sí, yo inclusive lo veo desde un punto de vista un poco más dramático, por una situación más allá de cómo termine el tipo de cambio que se va a ver reflejado inmediatamente. Tan solo lo vemos con un tuit del presidente Trump, impacta en el tipo de cambio. El problema lo vamos a ver a largo plazo, porque ante una retirada unilateral del Ejecutivo norteamericano, del Telecán, porque hay que recordar esto, está en las facultades del Ejecutivo estadounidense retirarse unilateralmente del tratado. Lo que tiene que pasar por el Congreso norteamericano es la renegociación del Telecán. Eso es lo que ahorita hemos estado viendo desde el mes de agosto. La denuncia puede ser del Ejecutivo. Sí, o sea, él puede dar un preaviso de 6 meses por escrito a los otros países miembros del tratado y con eso desatar. No quisiera hacer la analogía un poco con el Brexit en materia con la Unión Europea, donde allá se invoca el artículo 50, pero aquí se puede dar un preaviso de 6 meses. Inmediatamente cuando el Ejecutivo da ese preaviso, los demás países inmediatamente tienen que echar a andar un mecanismo en el cual ya el país está retirando. Yo todavía... yo creo sí quisiera tener un poco de optimismo al respecto, pero sí tener muy en claro que es cuestión del titular del Ejecutivo retirarse del Telecán. En el caso de México, por ejemplo, si el país, no es el caso de nuestra nación, pero si quisiera México retirarse, esto sí tendría que ser avalado por el Senado. En Estados Unidos, una retirada unilateral del Telecán es solo con el preaviso de 6 meses. Lo que sí tiene que pasar por la autorización sería una renegociación, que es lo que estamos viendo. Sin embargo, creo que el presidente Trump no está en la disposición, insiste mucho él en el tema del déficit, de que somos un país con el cual ellos arrastraron un déficit en la balanza comercial y él está justificando ante un electorado. Esto hay que también tenerlo en cuenta porque esto es cuestión, casi yo me atrevería a señalar que es una apuesta personal del titular del Ejecutivo de Estados Unidos, porque él está respondiendo a sus electores. El problema es, para México, esto se va a reflejar, aparte de una volatilidad cambiaria. Déjame quedarme ahí en esta afirmación que acabas de hacer. Es una apuesta casi personal del titular del Ejecutivo de Estados Unidos, pero al mismo tiempo te diría, a ver, sí será, porque las políticas proteccionistas que lo llevaron a la presidencia no son solamente de Trump. Forma parte de una corriente, yo creo que más amplia. Claro. Donde a lo mejor no están los grandes empresarios ni las grandes corporaciones que están incluso cabildeando a favor del TLC, pero sí miles de empresarios pequeños y medianos que creen o los convence el argumento de que el libre comercio, que la globalización está haciendo, y el comercio con México está haciendo de sus peores enemigos. No son los únicos. Hoy incluso el Fondo Monetario Internacional dice, estamos de acuerdo con la actualización del tratado. Es decir, hay quizá un cambio en las corrientes del comercio internacional, Pepe, que también están impactando esta negociación. Trump dice que este es el peor tratado que ha firmado Estados Unidos alguna vez. Tienen un déficit de 60,000 millones de dólares. Lo que tenemos que entender es que ese déficit es porque ellos tienen un mayor consumo, tienen más de 300 millones de habitantes y están comprando más barato. Entonces, ese déficit es entrecomillado, porque están
adquiriendo de México lo que en caso de que ellos lo suplan y lo quieran fabricar adentro, les va a costar bastante más caro, les va a traer una inflación. Realmente, como estamos funcionando, nos conviene a nosotros y les conviene a ellos. No es algo tan simple y no es algo tan fácil. Yo creo que sí pasa por el... A ver, entonces ustedes estarían un poco por la idea de son momentos tensos típicos de una negociación muy dura, pero al final seguiremos a la siguiente ronda. Yo creo que va a prevalecer la mesura. Mire, lo hemos visto desde el mes de enero. Inclusive se vio cómo el presidente, el titular ejecutivo, presionó a Ford Motors para la cancelación de una armadora en San Luis Potosí, pero las empresas norteamericanas, principalmente los agricultores de Iowa y la industria automotriz, ha ido presionando mucho al titular ejecutivo para que no abandone este tratado, porque lo que implica en materia de, somos prácticamente una fábrica para ellos, es perder toda una cadena de suministro de manufacturas y eso no se vuelve a construir de un día para otro. Inclusive, como lo comenta mi compañero en la mesa, en el momento en que ellos se retiren unilateralmente del Telecán, un vehículo que te costará un promedio de 15,000, 20,000 dólares en el mercado estadounidense, se triplicaría su valor. Eso provocaría en Estados Unidos un efecto inflacionario. Eso es a lo que yo me refería con que es una apuesta personal del presidente Trump. Porque si lo viéramos en términos objetivos, sería algo impensable que Estados Unidos se quisiera disparar a su propio pie de esa manera. Me llama la atención un poco las opiniones en la mesa, porque si uno revisara la prensa, la prensa local de los últimos 5 o 6 días, creo que buena parte de la discusión es, o apunta ya a, bueno, ¿y quién se va a parar primero? ¿A quién le convendría levantarse de la mesa? El acuerdo está muerto, parece que no hay día después para el TLC, pero por lo que estoy viendo, ustedes más bien están mucho más optimistas de lo que la opinión publicada está diciendo. Es el estilo personal de negociar de Trump. Sí. Fue grosero esta semana al decir que él va a hacer un tratado directo con Canadá. No hay necesidad de espantarlo. La verdad es que si se interrumpiera el TLC y tuviéramos nosotros que tener negociación con Estados Unidos y venderle con aranceles, tampoco es tan terrible porque nos tenemos que regir por las reglas de la Organización Mundial del Comercio y vamos a pagar el 2,5% de aranceles. No es tan terrible y vamos a seguir vendiéndole a Estados Unidos. Lo que pasa es que este hombre nos tiene sobreespantados. No, insisto, no es para tanto y lo que él pretende son hacer 2 tratados bilaterales. Estados Unidos, Canadá, bueno, Estados Unidos, México. Eso es cancelar el TLC. Sí, aunque hay por ahí como tratado trilateral. Sí, aunque hay también un esqueleto en el closet, yo lo llamaría así. Sí, esto también hay un esqueleto por ahí guardado en el closet, que también es cuestión del titular de ejecutivo. Desde la presidencia de Nixon, si no mal recuerdo, hay un Trade Act, creo que de 1974, en la cual si Estados Unidos logra demostrar ante el Congreso norteamericano que tiene un déficit comercial con determinado país, el ejecutivo puede invocar una barrera arancelaria de hasta 45%. Claro que siendo Estados Unidos un miembro de la OMC no puede llegar a aplicar ese tipo de gravamen. Bueno, lo vimos con el caso de Bombardieri, ¿no? Así es, en esta empresa canadiense. Le levantaron a los canadienses un arancel 220%. Sí. Sí. Nada más. El hecho es que para que el Ejecutivo invoque un arancel, porque igual no era este discurso de tengo déficit con México, con China, yo creo que yo lo vería más como, y es ahí donde no es que yo raye en el optimismo, no rayo en el optimismo porque el Ejecutivo tiene facultades en Estados Unidos para retirarse unilateralmente. No, digamos que pero sí interviene el Congreso. Sí, en una renegociación sí tendría que pasar por la autorización del Congreso. No ha habido un solo tratado que haya firmado Estados Unidos en que la Cámara de Comercio esté en desacuerdo. Sería la primera ocasión y la Cámara de Comercio defiende rotunda y definitivamente al TLC. Por eso es que hay que tener un poco de calma. También el TPP, ¿no? Sí, bueno, está bien. Defendía también el TPP, analizando lo que fue la noticia de la semana, obviamente la renovación del TLC
sus consecuencias, su trascendencia, su impacto y sobre todo el desenlace que puede tener en esta cuarta ronda, que ha sido sin duda la más tensa y donde se han puesto sobre la mesa de discusión las propuestas más difíciles de aceptar por México, pero también por Canadá. Pepe, una de las preguntas quizá en los últimos días ha sido ¿quién se levanta? Pareciera que están buscando la manera de ver cómo levantarse. ¿O tú lo ves como round de sombras? Yo creo que México se está manteniendo con una ecuanimidad como debe de ser. Está pegado con chinches, no se va a levantar de la mesa. México no va a perder la postura, México no va a perder el equilibrio, México va a escuchar, si acaso, Estados Unidos, y por orden del presidente, porque parece, ese es un asunto de ego, ese es un asunto él quiere demostrar que, como ha sido en toda su historia, que él es un gran negociador, sea como sea, las formas no importan. El Tratado de Libre Comercio ha cuadruplicado el comercio entre los tres países y ha llegado a 1.2 billones de dólares anuales. Interrumpir eso de la noche a la mañana sería así como pues, un harakiri. Digamos que hay a lo largo de la historia ejemplos de decisiones irracionales de los políticos. El nuevo premio Nobel de Economía acaba de justo lanzar esas hipótesis. No todas las decisiones que se toman son racionales, hay algunas irracionales, aunque hay también algunas observaciones. Estoy pensando en el discurso de Justin Trudeau hoy en el Senado, en el que dejó clara nuevamente una postura que Canadá ha llevado a la mesa de negociaciones, y es la necesidad de mejorar las normas laborales y los salarios en México para lograr lo que él dijo, retomando lo que ha sido digamos, el posicionamiento de Peña, lograr un acuerdo ganar por parte de los tres. Yo creo que aquí la posición canadiense, y aquí hay que ser un poco duros al respecto, porque Canadá lo llegó a decir en algún momento Trudeau hace unos meses. En el caso de veras, o sea, negociar o un problema de una retirada unilateral de Estados Unidos, Canadá prácticamente se sentaría a hablar con Estados Unidos, dejando de lado a México. Lo dijo Trudeau hace unos meses. Dijo, todo es posible. Sí, todo es posible. Yo no veo y es muy respetable la posición canadiense, es un Estado soberano. Pero en cuanto al hecho de la homologación salarial, normatividades medioambientales y otro tipo de cuestiones que se incluirían dentro de una renegociación del Telecán, que venían ya en la Trans-Pacific Partnership, dentro de la TPP, que ya venían como algo a negociar, que ya se había negociado y que se podrían incluir en la renegociación. Yo creo que el dilema no está ahí. Hay que entender qué es lo que quiere Trump. Ni siquiera me atrevería a decir qué es lo que quiere Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere Trump? Yo lo veo más como, y lo comentaba mi colega en la mesa, es una situación de ego, es una situación de yo quiero demostrarle a mis electores que les prometí en campaña que tengo un déficit en la balanza comercial con este país, el cual yo lo acuso de que nos roba empleos, porque todo se manufactura ahí. Pues claro, porque eso es lo que quieren, es sacar la ventaja de tener un país en el cual sus empresas manufacturan aquí, para ellos son costos bajos. El hecho es que él quiere demostrar, en una medida irracional, llegar a un extremo. Si en la historia hay antecedentes al respecto en Estados Unidos, lo más que me recordaría sería la retirada del mecanismo financiero de Bretton Woods por parte de Richard Nixon en 1971. Claro, era otro contexto histórico, fue entre países altamente industrializados, pero que generó una recesión global entre el mismo mundo industrializado. Y fue en su momento, se acusó a Nixon de que cómo tomó esa decisión de retirarse de la paridad fija de tipos de cambio, que generó inclusive un efecto inflacionario en la Unión Americana, y que eso explicará el por qué Estados Unidos a partir de los 80 tendrá que retomar una política en la cual se va a priorizar al mercado más que las decisiones de Estado, en intervención del mercado. Entonces, sí hay antecedentes en los cuales un titular del Ejecutivo toma decisiones que podríamos considerar que en su momento podrían generar una recesión norteamericana. El hecho de una retirada del Telecán, como bien lo comentaba mi colega, el hecho de que en los automóviles, por ejemplo, ¿qué es lo que se está rumoreando? Que la regla de origen establece que un automóvil salido de una fábrica de Ford en Hermosillo o en Chihuahua o en Cuautitlán, ese vehículo debe tener un volumen, se dice, de contenido regional de 62%. Es decir,
que los insumos, las partes o piezas que componen ese vehículo deben de estar... No, pero el problema es que ya no es rumor, es una propuesta sobre la mesa. Sólida. Hoy le hizo esa propuesta, al igual que el finiquito. A mí hay una cosa que me preocupa. Eso puede ser, digamos, las consecuencias para Estados Unidos, pero me preocupa, por ejemplo, el plan B que se ha venido señalando en caso de que fracasara la negociación, Pepe. Tú acabas de recordarlo. Diversificar el comercio con otros países. Pero si uno voltea y veo que en efecto México es uno de los países que tiene más tratados comerciales con todas las áreas del mundo prácticamente. Y eso hasta hoy no ha sido suficiente como para que podamos, digamos, o tengamos una menor dependencia respecto del comercio con Estados Unidos. No ha sido posible porque seguimos vendiéndole a Estados Unidos. Es más cómodo y ya está firmado. Pero si tenemos que ir a vender a los otros 45 socios, además nosotros sí nos quedamos en el Asia-Pacífico. Nosotros no la abandonamos. Ahora, vamos a salir a buscarlo, digamos que sin la marca país que significó el TLC. El TLC es una marca país que significaba. Sí. En un país con problemas de Estado, internacionalmente observado por problemas de falta de Estado de Derecho, de corrupción, la marca país TLC significaba seguridad. Sí. Seguridad para las inversiones. Sí. Ahora hay que salir sin ella. En todo caso. El Buy American, el compre estadounidense, es un arma de dos filos y cortoplacista. No va a prosperar y nosotros tenemos suficiente producción, suficiente manufactura, suficiente potencial y aunque lo hemos hecho sigilosamente, sí hemos estado negociando, nuestras embajadas han estado muy alertas, han estado muy activas y se ha estado promoviendo y tenemos perspectivas y probablemente nos cuesta un trabajo inicial el podernos reubicar, pero de que vamos a suplir a Estados Unidos, que además, repito, no se va a cancelar, aún sin TLC no se va a cancelar la compraventa, las exportaciones, claro, las importaciones. No va a ser así. La cifra de dependencia o de integración comercial es más o menos la misma que existía hace un siglo, independientemente de TLC, pero tú confías en el plan B, la verdad, yo siento que no hay un plan B, hay que decirlo, no hay un plan B. En el momento en que llegara a pasar el worst case scenario, diríamos, el escenario peor, que sería una retirada del Telecán, el periodo de ajuste en el cual, y sí, México ha trabajado a lo largo de las últimas 2 décadas desde la presidencia de Ernesto Zedillo en tratar de diversificar la relación comercial. Está el acuerdo de asociación económica con Japón, la labor que hace ProMéxico, Bancomex de promoción de nuestras exportaciones. Sin embargo, en el periodo de ajuste, porque como tú lo comentabas, México, gracias al Telecán, al capítulo 19 en particular y el capítulo 11, es como una marca que le da certidumbre al inversionista manufacturero en México. En el momento en que se nos quita ese cariz de país Telecán, perdemos como en el currículum. Sí, digamos el sistema de gestión de calidad. Déjame un último día de la semana, empieza ya el fin de semana. Vamos a la recta final de nuestro análisis sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Va a mantenerse hasta el próximo domingo. Y el 17 se esperan importantes pronunciamientos al término de la 4ª ronda y, por supuesto, casi todas las expectativas están puestas en lo que vaya a decir la parte de Estados Unidos, si vamos a ver una siguiente ronda o no, si el tratado tiene todavía visos de poder ser renovado o si, como muchas de los analistas de la opinión publicada nos indican o nos han dicho en los últimos días, es posible que estemos ante el requiem del tratado que ha sido el marco jurídico de las relaciones entre los 3 países, nada menos que en los últimos 23 años. Y no solo el marco jurídico, creo que en buena medida, Pepe Rubinstein, el TLC le ha dado o ha sido uno de los pocos puntos de consenso que no es rebatido prácticamente por ningún partido, por ejemplo en México, sobre la agenda de prioridades y, digamos, pues un instrumento que ha permitido organizar políticamente los consensos. Sin él, me imagino que la discusión sobre a dónde vamos, Asia, Pacífico
o América Latina, porque tampoco podemos ir a todos lados. Pero tampoco va a ser más complicado. Tampoco podemos nosotros firmar por quedarnos en el TLC. Si nos están pidiendo que cada 5 años concluya el TLC, que tengamos que estar de acuerdo los 3 países, pero que si uno solo de los 3 desea abandonarlo, lo puede hacer. La inversión que decías tú que podría ahuyentarse, pues firmando esta cláusula, desde luego que esa cláusula desnaturaliza pero una de las mayores ventajas. ¿Quién va a invertir sabiendo que dentro de 5 años van a cambiar las reglas del juego? Además, Estados Unidos se le está pasando la mano queriendo pasar del 62,5% de componentes al 85% y que el 50% sean materiales estadounidenses. No, pues te lo está volviendo intransitable. Pero es que ese es el punto. Nada más para concluir, difícil de aceptar. Sí. Van a espantar a los inversionistas automotrices mundiales. Las marcas europeas de coches, que son las que más se venden, simplemente ya no van a invertir, ya no van a ver este escenario, se van a ir a otros lados. ¿Cómo ves? Están llevándonos a un callejón sin salida. Sí, porque ahí está, a ratos pareciera eso, pero a ratos pareciera que es un bravucón. Yo creo que esto inclusive podríamos hacer una analogía con situaciones que están ocurriendo en la política exterior norteamericana hacia otros lados. Lo vemos en el papel que juega el Departamento de Estado en otro tipo de crisis o situaciones, donde Trump dice ciertas cosas, afirma una postura y luego lo corrige su jefe del Departamento de Estado. Lo vemos en otro tipo de latitudes, donde el Trump inclusive afirma una cuestión que pone en riesgo hasta la misma seguridad nacional estadounidense e inmediatamente lo corrige Tillerson. Aquí vemos una situación similar. Entonces sí veo que es insisto y reitero, es una apuesta personal de este ejecutivo tratar inclusive de tirar el Telecán. Él va con esa finalidad, porque dentro de su política exterior, dentro de su agenda de interés nacional para Estados Unidos, está el tirar ese déficit, que sería algo en el cual Estados Unidos se tiraría a su propio pie, pero que está en la agenda de este señor. Afortunadamente, el lobbying o la labor de cabildeo que están haciendo todas las empresas norteamericanas que se ven beneficiadas del Telecán es lo que ha impedido inclusive que el lobbying que están haciendo todas las grandes corporaciones lo están haciendo norteamericanas, por ejemplo las que estuvieron en México a principios de esta semana, que no son las que votaron ni financiaron a Trump. Así es. Curiosamente, a las que Trump les debe bastante poco. Incluso hay congresistas republicanos contrarios, hay gobernadores contrarios a lo que Trump está queriendo hacer. No es algo tan simple, no es tan fácil, y coincido con Tonatiuh en el sentido de que la personalidad de Trump es peligrosísima. Imagínate, señores, el que cree que Tillerson es más inteligente que yo, estoy dispuesto a que hagamos una prueba de IQ para que vean quién es el más inteligente. Sí, es terrible. O sea, además nadie se le puede equiparar, nadie le puede llegar. Sí. Es un narcisismo que realmente, además está jugando ajedrez en muchos tableros. No nada más está en el TLC. Eso es lo que en preocupa. Corea, está en Irán, porque está en otros lados. De esas propuestas... Le puede explotar por otro lado. ¿A quién le puede, a su electorado, qué país es el que puede cumplir sus amenazas? China dijo que iba a acusarlo de manipular el yuan, su divisa. ¿Lo hizo? No, porque sabe que ahí todavía la relación de cadena de suministro es todavía más grande. Se fue del Tratado de París de Cambio Climático, porque no le iba a costar mucho. En el materia con la relación comercial con México le va a costar demasiado, pero lo ve con un objetivo fácil. Bueno, ya me estoy yendo, vamos a la recta final. ¿Cómo se imaginan ustedes las declaraciones el próximo martes del negociador norteamericano? Yo creo que el próximo martes, ¿qué crees que van a decir? El próximo martes que los 3 cabezas de grupo den su punto de vista sobre lo que ocurrió en esta cuarta fase, siento yo que va a haber una quinta, siento yo que hay tensión, pero no hay ruptura, y lo más importante de todo es que nosotros estamos negociando con argumentos y con dignidad, y tenemos que quedarnos con la idea de que nosotros somos los responsables de nuestro destino
y que podemos salir adelante o sea, a ver, sin ellos. Si te resumiera mucho, ¿crees que el negociador norteamericano pueda decir el próximo martes, no avanzamos, pero seguimos? Estamos atorados, no estamos de acuerdo en algunos puntos, sin embargo, vamos a seguir. Tonatiuh, yo igual, ¿cómo te lo imaginas? Yo considero que, me imagino que el pronóstico es posiblemente hasta las negociaciones lleguen a abarcar hasta 2018. Yo no, va a ser un estira y afloje, va a ser una película de terror. O sea, va a ser esto una montaña rusa. El lobbying que están haciendo las empresas, no lo vemos, pero ahí están, las empresas estadounidenses. A menos que ocurriera algún tipo de coyuntura internacional que demeritara la figura del Ejecutivo y entonces lo motivara a hacer un tipo de reacción en su política donde México pudiera ser el siguiente objetivo. Bueno, y pues ahí están los pronósticos, ya les hablaré o ya me hablarán para que compartamos con el auditorio si fueron atinados o no. Muchas gracias, Pepe Runstein. Gracias a ti. Que te vaya muy bien. Gracias a ti también. Gracias, buen fin de semana, muchas gracias. Igualmente. Pepe. Tonatiuh, muchas gracias. Tonatiuh Velasco Frías, académico de la UNAM. Muchas gracias a los dos por haber estado acá con nosotros en Opiniones Encontradas, pero sobre todo gracias a usted. Pase un buen fin de semana, descanse.